Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión la asignatura es Biología y Geología de primero de la ESO. Y el tema que vamos a tratar hoy es el de los seres vivos. De momento, el único sitio del universo donde se conoce que existe la vida es en el planeta Tierra. Y los científicos se preguntan por qué. ¿Qué hace que el planeta Tierra sea especial y pueda haber vida? Y, por ejemplo, ¿por qué no hay vida en el Sol? ¿O por qué no hay vida en Júpiter o en Saturno o en otros sitios? O también los científicos se preguntan por qué existe la vida, qué condiciones son necesarias para que pueda haber vida. ¿Puede haber vida en cualquier sitio o hace falta que el lugar ese planeta o ese sitio tenga unas condiciones particulares? Por ejemplo, puede haber vida en sitios donde la temperatura, en vez de ser 20 grados o 25 grados centígrados, sea a lo mejor 80 grados bajo cero o 170 grados bajo cero. Puede haber vida en sitios como, por ejemplo, en Mercurio o en Venus. En esos planetas las temperaturas son enormes, 400 y pico grados de temperatura. ¿Puede haber vida ahí o no? Bueno, pues todo eso lo vamos a tratar en este tema. Vamos a empezar viendo por qué en el planeta Tierra hay vida, cuáles son las condiciones necesarias para la vida. Luego vamos a ver lo que es un ser vivo. Por ejemplo, ¿una piedra es un ser vivo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una piedra y un animal? ¿Podemos dar una respuesta científica? Aparte de decir que es evidente, sí, una piedra es una piedra y un animal es un animal, sí. Pero, por ejemplo, una planta también es un ser vivo. Y sin embargo, una planta y un animal, pues tú los miras y son cosas bastante distintas. Pero tienen algo en común que hace que podamos decir que son seres vivos. La piedra, sin embargo, por ejemplo, si tú la dejas quieta en un sitio, si vienes dentro de una semana, esa piedra sigue ahí. Si sobre ella no ha actuado ninguna fuerza, si no ha habido un huracán que la haya movido, o si no ha habido, por ejemplo, una corriente de agua que la haya empujado, si no pasa nada de eso, la piedra sigue quieta. Sin embargo, un ser vivo, si tú lo dejas, por ejemplo, a una ardilla, la dejas en un sitio del bosque y vuelves dentro de una semana, va a ser un poco difícil que te la encuentres de nuevo ahí en el mismo sitio. Bueno, pues hay diferencias entre lo que son seres vivos y lo que no son seres vivos. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué hace falta para que podamos decir esto está vivo y esto no está vivo? Luego vamos también a ver que los seres vivos están formados por una cosa que se denomina biomoléculas. Haremos un resumen de lo que son los átomos, las moléculas y hablaremos de lo que son las biomoléculas. Aunque lo trataremos después, os diré a modo de introducción que todo lo que existe en el universo está formado por átomos. Recordaremos lo que son los átomos, lo que son los elementos, lo que son las moléculas, y hay una serie de moléculas especiales que son las que forman a los seres vivos. Esas moléculas especiales que constituyen a los seres vivos son las biomoléculas. Hablaremos de eso también. Posteriormente pasaremos a estudiar la célula. Veremos lo que es una célula y veremos algunas de las características de la célula y los tipos de células que hay. Hay que contar una cosa. Si tú coges un ser vivo o un filete, por ejemplo, y lo cortas en trozos y ese trozo nuevo que has obtenido lo vuelves a cortar y ese trozo nuevo más pequeño lo vuelves a cortar y así sucesivamente, llega un momento en el que el trozo es tan pequeño, que lógicamente no lo puedes ver, necesitas un microscopio para verlo, y ese último trozo tan pequeño que puedes obtener y que esté vivo, ese trozo de ser vivo, porque al fin y al cabo el filete viene de un animal, ¿no? Bueno, pues el trozo más pequeñito que puede tener vida se denomina célula. Veremos
veremos cómo son las células y qué hace a la célula algo tan especial. Veremos esto con más detalle también. Posteriormente veremos una cosa que se denomina funciones vitales. Esto es muy importante. Cuando hablábamos antes de la diferencia entre una piedra y un ser vivo, hay una serie de cosas que los seres vivos tienen y que no tienen los seres que no son vivos. Una piedra, por ejemplo, no se puede reproducir. Si tú coges una piedra y la juntas con otra piedra, cuando pasa una semana, ahí no hay piedrecitas. Y si te quedas esperando un mes, un año o 20 años, sigue sin haber piedrecitas. ¿Por qué no? ¿No se atraen estas piedras? ¿No se gustan? Pues no. La diferencia que hay entre los seres vivos y entre los seres que no están vivos se denomina función vital. Hay 3 funciones vitales, 3 cosas especiales que pueden hacer los seres vivos, pero que no pueden hacer los seres que no están vivos, y eso lo veremos con detenimiento en el siguiente punto. A continuación veremos cómo podemos clasificar a los seres vivos. ¿Por qué es necesario clasificarlos? Clasificarlos significa ordenarlos. Vamos a ver. Un perro es un ser vivo. Y también un insecto, por ejemplo, una mariposa o, por ejemplo, una hormiga, son seres vivos. Sin embargo, tiene que haber alguna diferencia entre un perro y una hormiga, o entre un perro y una araña. Los insectos, todos, tienen 6 patas, por ejemplo. Las arañas tienen 8 patas. Un cangrejo tiene 10. Hay unas diferencias entre unos seres vivos y otros seres vivos que nos permiten meter a unos en un grupo y a otros en otros. Por ejemplo, los gatos, los perros, los lobos, los leones son mamíferos. Eso quiere decir que todo ese grupo de animales, cuando nacen, necesitan leche materna. Una tortuga no. Entonces hay diferencias entre los seres vivos. Eso permite que los podamos agrupar. Veremos todo eso también. Y por último, veremos una cosa que se llama reino. Los 5 grandes reinos de la vida. Ahí veremos cómo de otra forma vamos a clasificar a los seres vivos en animales, en plantas, en hongos. Ya veremos eso. En resumen, he creado los 7 puntos que vamos a trabajar en este tema de los seres vivos. Empezaremos viendo la Tierra y las condiciones que hay en la Tierra que hacen que sea posible la vida. Veremos qué es exactamente un ser vivo, por qué podemos decir que esto está vivo o que esto no está vivo. Hablaremos de las biomoléculas, que son unas moléculas especiales que tienen los seres vivos. Una piedra, por ejemplo, no tiene esas biomoléculas. Veremos lo que es una célula, es el ser vivo más pequeñito que pueda haber. Ya veremos qué es eso, qué quiere decir todo eso. Hablaremos de las funciones vitales, es decir, de qué cosas especiales hace un ser vivo que no puede hacer un ser no vivo. ¿Qué cosas especiales puede hacer un animal que no hace, por ejemplo, una piedra? Un animal come, una piedra no. Las plantas no comen como un animal, no tienen dientes y muerden, pero también necesitan tomar alimento. Eso hace que las plantas y los animales, por ejemplo, tengan algo en común, la alimentación, la nutrición. Ya veremos qué es eso. Clasificación de los seres vivos, veremos cómo los científicos clasifican a los seres vivos y también veremos lo que se llama un reino. Trataremos todo esto en detalle.